Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, por si estás en España o en este lado del mundo. Es un placer para nosotros este ciclo de clases abiertas que siempre queremos ofrecerles desde DBT Iberoamérica. Hoy nos acompaña el doctor en psicología Luis Borao desde España. Luis, además de ser mentor y se está entrenando como entrenador en entrenamiento en DBT Iberoamérica, tiene 12 años en investigación, 8 años aplicando todo lo que es psicología, todo lo que es el estudio de las terapias conductuales. Además es director del posgrado de la Universidad de San Jorge en España también y participó en el libro Manual para Soltar que realizó Joaquín Soler, que está disponible en Tres Olas Ediciones. Estoy en las oficinas de Tres Olas hoy, precisamente para tener el libro a la mano, aunque este es uno de mis libros favoritos de toda la serie de DBT. Siempre que estoy en todos los encuentros lo digo. Este libro es maravilloso porque sirve para los consultantes, para los terapeutas, para las personas. Es un libro maravilloso y bueno, es un placer tenerte hoy con nosotros, Luis, porque sé que fuiste parte de este libro y hiciste mucha investigación al respecto. Te dejo esto, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Les comento también que vamos a tener, luego de la presentación de Luis, vamos a tener, si se fijan en el menú de Zoom, tienes para hacer preguntas y nosotros las vamos a estar respondiendo los últimos 15 minutos de esta hora que Luis nos va a tener con él. Bienvenido, Luis, muchas gracias. Genial, pues muchas gracias, Tony. Como siempre, el agradecer a DBT y especialmente a ti, que ya sabes que para mí estás siendo como una parte familiar en todo este proceso y agradezco que se me dé la oportunidad de estar aquí. Y bueno, voy a ir compartiendo la pantalla, ¿vale? A ver si conseguimos que se vea la primera. No creo que tengamos problemas. A ver si ahí se puede ver, ¿verdad? Maravilloso. Entonces, como veréis, la idea de esta horita que tenemos, un poquito menos, es intentar introducir uno de los conceptos que más relevantes estamos teniendo cuando hacemos no solo investigación, sino la práctica clínica en psicología. A mí personalmente me considero una persona escéptica con las psicoterapias y ahí pues encontré, como ha dicho Tony, un poco el refugio en las terapias conductistas al principio y luego en esta evolución que han ido teniendo según qué terapias contextuales. Para mí entenderlas desde ese modelo que propone la terapia de aceptación y compromiso, que creo que tiene unas bases sólidas, es tremendamente útil y la idea va a ser un poco más o menos desde esa perspectiva, siendo un poco flexibles para que llegue a todo el público la idea, tanto los que estéis ahora presencialmente, que os agradezco que estéis por aquí, como para la parte de los que nos veáis luego en las grabaciones. La idea es el intentar dar el potencial que puede tener aprender el soltar. Lo vamos a llamar soltar, en vez de ponerle un nombre ahora técnico, pero esta idea de soltar, cuando yo he ido viendo a Kim desde a Joaquín Soler, desde los inicios casi que hacía este taller, y cada año que yo iba a ver el taller, aprendía de una forma totalmente diferente a la anterior y cada vez más evoluciones como un aprendizaje exponencial en esta habilidad. Y los mismos ejemplos que él contaba, pasaba un año y lo entendía de forma diferente. Y creo que ahora sí que he llegado a ese punto más estable en el que he ido desarrollando esta habilidad de soltar. A mí personalmente me cambió por completo la vida, no porque desaparezcan los momentos de malestar, ni mucho menos, sino por la duración y la intensidad que tienen y me permite sentirme mucho más eficaz. Entonces, el libro de Kim es un intento de intentar reflejar todo ese aprendizaje que hay en la terapia dialéctico-conductual sobre la aceptación radical y algunos elementos más que tienen que ver con mindfulness y tolerancia al malestar, se intentan exprimir y lo interesante y lo bonito es que no solo es algo que se haga porque lo creamos, sino que en el momento que hacemos comparativas en investigaciones, en estudios de esta parte de las habilidades con respecto a otras del entrenamiento de habilidades de Marshall Linehan, lo que nos encontramos es un cambio fundamental cuando esto se aprende y cuando esto se aplica.
Entonces, la idea es un poco el tentaros a que probéis. Yo no pido que me creáis, yo lo que os propondría en la sesión de hoy es que probéis y que veáis si tiene sentido, pero que sí que intentéis ver cómo os relacionáis con esto. Para explicarlo, como veréis aquí, pensé en algún momento, ¿no? Digo, ¿cómo se puede explicar lo difícil que puede llegar a ser al inicio y lo fácil que es verlo desde fuera una vez aprendes a desarrollar la habilidad? Y ahí es donde me acordé de una película que vi de pequeño, de hecho hace muchos años, pero esta escena se me quedó grabada en la cabeza y me pareció que podía guardar sentido para hoy, ¿no? Que es esta escena de Aladín y los 40 ladrones, a lo mejor se llamaba Alibaba y los 40 ladrones, el nombre no me acuerdo, pero sí que eran los personajes clásicos de Disney cuando yo lo vi. Sé que viene de libros mucho más antiguos, de cuentos clásicos, pero aquí el cómo me llegó a mí, la historia es desde aquí. Y me gustaría como ponerla para entender un poco el proceso que queremos hacer. Claro, os contextualizo, Aladín va con su padre, que es considerado el rey de los ladrones en este mundo, y hay un momento en el que van a la guarida en la que está esta mano dorada que veis ahí, que es la mano de Midas, que al parecer esta mano tiene una propiedad mágica en la que si toca algo lo convierte en oro, que para los ladrones, ¿no? Pues sería como la panacea, ese gran milagro que puede ayudar a cambiar cualquier vida, esa parte que es tentadora. Y en esta escena de la película pasa algo muy paradójico, ¿no? Algo que creo que cumple con los criterios de lo que se iría a soltar, en la que el padre y un enemigo que aparece ahí, esta parte no sería lo relevante, sino que cuando tocas con la mano algo, se convierte en oro. La única parte con la que nos libramos es ese trozo de madera que sujeta aquí el padre de Aladín, que esa parte es la que permite coger la mano, pero no convertirnos en oro. Sin embargo, este protagonista, el padre, va tocando diferentes elementos, los va convirtiendo en oro. Al principio está impresionado por ese poder, le sirve, es tremendamente útil, pero hay un momento en el que las cosas empiezan a ir de las manos, nunca mejor dicho, ¿no? Y se encuentra con un dilema. Tiene esa mano todopoderosa que le permitiría cumplir todos sus sueños, lo que siempre ha estado buscando, esa parte de poder vivir en la abundancia, en la riqueza, y la tiene ahí, junto con él, pero tenerla implica ahogarse. Y entonces hay un momento en el que toca hacer algo muy difícil que es soltar todo ese sueño, todas esas expectativas, y como tal es duro, ¿no? Pues es algo así en lo que hemos visto que en algunas ocasiones puede ser necesario. Entonces la idea de la sesión de hoy es que podamos entender qué momentos son así de duros, pero en qué momentos puede ser la mejor opción, la más gratificante y la que al final nos acerque a una vida que merece acá la pena ser vivida. Entonces, como os digo, esto es una pequeña introducción, aunque Kim dará un taller de 8 horas, si no recuerdo mal, en el que esto se pueda afianzar mucho mejor. Esto es como el picoteo para que podamos entender esto, aunque voy a intentar daros suficiente información como para que incluso podamos practicar, ¿vale? A ver si conseguimos hacerlo completo para vosotros. Para mí, lo primero que tendríamos que entender es algo que nos pasa al ser humano y que ya se investigó en su momento hace más de casi 25 años, ¿no? Que es que los seres humanos tenemos unas cualidades que hasta entonces no nos habíamos dado cuenta, pero que ahora que lo vemos, espero que podáis verlo vosotros también, si os sucede o no. Y lo que os digo, si no os sucede, en el momento de las preguntas, de la parte de interacción con vosotros, podemos comentarlo. Y es que tenemos un comportamiento por defecto. ¿Esto cómo se analizó? Pues ahí veis el equipo de Rachel hace 25 años empezó, os lo resumo muy brevemente, a investigar esas diferencias. Ellos querían investigar las diferencias que había en los cerebros eh, conforme hacían tareas complejas y lo querían comparar con los momentos en los que las personas, en vez de hacer tareas complejas, se ponían a no hacer nada. Esperaban encontrar ahí unas diferencias significativas. Esperaban que las zonas cerebrales, ver qué zonas se activaban cuando nos poníamos a resolver problemas. Y les llamó algo la atención, ¿no? Que en población normal no había esas diferencias. Y entonces empezaron a indagar y se dieron cuenta que cuando a los humanos se nos pide no hacer nada, tenemos un comportamiento por defecto. Es decir, los humanos, al parecer, no podemos dejar de estar haciendo conductas, acciones. Para mí serían esas operantes, esas conductas dirigidas a algo, esas conductas que han sido seleccionadas por nuestra historia de aprendizaje,
Y mientras estamos emitiendo esas conductas, sea ahora yo mismo hablar, sea vosotros escuchar, sea sentir una emoción, sea pensar, esas conductas al final acaban teniendo su proceso de reforzamiento, acaban siendo útiles, valiosas en algún momento, acaban siendo eficaces y entonces se mantienen, se repiten, se refuerzan. Se encuentra que tenemos ahí una conducta muy saliente, una conducta tremendamente valiosa, casi tan valiosa como esa mano de Midas. Una conducta que nos ha permitido evolucionar, nos ha permitido sobrevivir, nos ha permitido estar donde estamos. Una conducta tan necesaria que sin ella no seríamos humanos. Y esa es la conducta de pensar. Pensar con una finalidad, mayormente. Pensar lo podemos utilizar de diferentes formas, pero la más saliente, la que más se repite, la que más hemos entrenado, es pensar para solucionar problemas. Y claro, cuando tú haces un entrenamiento, igual que pasa con los cubos de Rubik, ¿no? Que por eso ponía este ejemplo de Homer, ¿qué sucede? Que el primer cubo de Rubik quizás me cuesta, quizás me resisto, quizás me frustra, pero voy haciendo, voy haciendo, voy haciendo. Y al final, ¿qué pasa? Que como Homer se puede convertir en un automatismo, se puede convertir en algo que simplemente he aprendido a hacer. Se puede convertir en mi forma de vivir. Cuando no busco hacer ningún cambio en el mundo, me pongo a hacer lo que mejor sé hacer. ¿Y qué suele ser? Esto, pensar para resolver problemas. Esto se convierte en nuestro estado basal, en nuestro día a día, en la mayor parte de humanos. Hay unas excepciones, y entre ellas nos encontramos principalmente, y los que más se han investigado, son los meditadores, aunque también gente que se dedica a simplemente vivir y aprovechar su vida. Pero la comparativa más habitual en investigación que nos encontramos son los meditadores, que en vez de ponerse a solucionar problemas, en vez de tener este comportamiento por defecto, cuando les pedían no hacer nada, lo que se ponían a hacer es sentir sensaciones. ¿Con qué finalidad? Con la búsqueda de experimentarlas, de abrirse a ellas, de tener esas experiencias. Pues ahí, Manual para Soltar, es un vínculo entre esto, entre esa parte de mindfulness que trae la terapia eléctrico-conductual en el entrenamiento de habilidades y la parte de tolerancia al malestar, cuando algo no se puede cambiar. Entonces, vamos a intentar explorarla desde ahí. Vamos a ver ejercicios, herramientas que nos pueden facilitar todo este proceso. La pregunta que nos vendría entonces es, vale, partimos de esa base, vamos a partir de que estos estudios de Rachel, etcétera, y todos los estudios posteriores que se han hecho, que esta red neuronal por defecto existe, que es verdad que tenemos un estado basal en el que nos ponemos a hacer aquello que más solemos hacer. Entonces tenemos ahí una red automática que, a lo mejor en vosotros también, se pone a resolver conflictos. Y para mí es muy sencillo que podamos ver si tenéis este automatismo o no. Voy a hacer una pequeña prueba ahora, ¿no? 6, 5, 4, 3. Ahí es posible, no lo sé si os habrá pasado porque depende de vuestra historia, pero es posible que la cabeza ya continúe con un 2, con un 1. Si esto ha sucedido, fijaos en lo interiorizado que lo podemos tener, esta forma de resolver problemas, sin que nadie haya pedido nada, la cabeza ella sola, a lo mejor con mi mismo tono, a lo mejor con un tono coral, en función de cómo habéis entendido mi entonación, pero es posible que haya puesto ahí un 2 y haya puesto un 1, a lo mejor alguno ha dicho, ¿qué hace este señor? Pero es muy posible que en el momento que ha habido un silencio, la cabeza se ponga a hablar. Y se pone mayormente con una finalidad, la de resolver conflictos. Esto es el para qué. Esto es lo que suele mantener a ese comportamiento de pensar operando. Y entonces la pregunta sería, oye, pues si tenemos este automatismo, maravilloso, ¿no? Podemos utilizarlo, podemos resolver conflictos y la vida puede ser maravilloso. Pero entonces ahí es donde viene mi pregunta, ¿no? Es, ¿cuándo es útil resolver conflictos? ¿Lo es siempre? ¿Tener este automatismo es una gran ventaja? Y ahí os dejo esa pregunta, ¿no? Para que pensemos. ¿Cuándo es útil resolver conflictos? Y aquí os quiero dar la variable, lo que suele hacer, lo que suele activarnos al final, a poner este automatismo. Y es, la cabeza no se fía tanto de si es útil o no resolver conflictos, la cabeza va por otro lado, se va un poco más por el lado emocional. La cabeza se pone a resolver aquellas cosas que nos importan.
Y entonces, ¿qué sucede? Que cuanto más nos importa algo, más tiempo le dedicamos a estar ahí en la cabeza intentando resolver los conflictos. Cuanto más importante es el problema que ha aparecido en mi vida, más tiempo le dedico. Y de nuevo, la pregunta abierta ahí es, ¿esto es útil? ¿Sirve de algo? Y un poco el libro lo que nos va a intentar hacer descubrir es que no tiene pinta. No tiene pinta de que esto sea algo relevante. ¿Por qué? Por lo que veis aquí, veremos cómo tenemos diferentes estrategias para resolver problemas. Tenemos la estrategia de la resignación, tendremos la estrategia de resolución de problemas, tendremos la estrategia de aceptación de la realidad y tendremos la confrontación irracional. Ahora es posible que esto no lo entendáis, no os preocupéis que vamos a poner ejemplos de esto, pero este sería un poco el punto de partida de para poder aprender la aceptación radical. Partiríamos de aquí, que sí, si tenemos en cuenta solo la importancia de los problemas, ahí las estrategias serían solo dos. Pero como hay más variables que pueden influir en cómo resolver problemas, se nos dan estas cuatro situaciones. Se nos da una opción en la que podemos estar resignados, otra en la que podremos intentar solucionar lo que nos está sucediendo, otra que nos permitiría aceptar que hay un problema y ya está, y otra en la que nos confrontaríamos con que haya un problema y que necesariamente tenga que surgir. ¿Y de dónde surgen estas cuatro variables? Pues las vamos a entender mucho mejor con estos ejemplos. Para entender las estrategias que tenemos para solucionar problemas, hay dos factores que influyen. No solo esa importancia, no solo si nos afecta emocionalmente, no solo si es algo muy importante, muy relevante en mi vida, sino que también influye si depende o no depende de mí, si tengo el control o no tengo el control. Entonces, como os digo, para entender esto mucho mejor, lo que vamos a hacer es ver esas cuatro alternativas, entenderlas desde estas variables, entenderlas desde estos dos factores que pueden estar afectando. Tendremos la importancia y el control, y puede ser alto o bajo. Lo vamos a resumir en estos cuatro. Entonces, la primera estrategia que nos encontraríamos, este modo de ponernos a resolver problemas, vamos a ver si es eficaz a veces, vamos a ver cuándo no. Como decimos, vamos hilando con lo que hemos ido viendo. Nos encontraremos situaciones de poca importancia y que dependan mucho de vosotros, que podáis influir sobre ese problema, e incluso que podamos, vamos a poner un ejemplo en el que podamos influir inmediatamente. Imaginaos que yo estoy hablando muy rápido o que se me oye muy flojito o que sucede cualquier cosa de estas, pero que da tremenda vergüenza el avisar a Tony ahora mismo, ¿no? Que sería el que me podría avisar. Y entonces, ¿qué pasa? Que como es poco importante, hay algo más importante, ¿no? Que sería sentir vergüenza. Y aunque tenga alto control, yo ahí dejo de actuar, me resigno. La resignación surge cuando, a pesar de que podríamos coger ese conflicto y resolverlo, nosotros no lo hacemos. Ahí es donde nos encontramos una situación problemática, una situación que generará sufrimiento. ¿Y por qué os cuento todo esto, no? Os lo cuento porque estas estrategias, la resignación, aunque no se trabaja tan directamente en el libro, ahí lo útil no sería resignarse. Si lo que queremos es construir una vida valiosa, si lo que queremos es generar al final el máximo tiempo posible de experiencias apetitivas, trabajar donde tenemos control nos puede ayudar. Insisto, la red neuronal por defecto en sí no tiene la cualidad de ser ni buena ni mala. Dependerá del contexto, dependerá de la situación. Y lo que estamos intentando ahora es entrenarnos en discriminar, en saber diferenciar cuándo es útil utilizarla y cuándo es útil soltarla. Entonces, la resignación no es que tocaría soltar, como parece, nuestro control. Tocaría acercarnos a resolver el problema. Lo útil, lo eficaz, lo que nos puede permitir a largo plazo en la mayor parte de ocasiones es resolver el problema. Esto no sería un sitio donde soltar. Como veis, cuando hay baja y alta, es decir, cuando hay discordancia entre importancia y control, ahí es donde nos vamos a encontrar las situaciones problemáticas. Sin embargo, cuando hay concordancia, como es en el siguiente ejemplo, en alta importancia y alto control, aquí somos buenos, somos eficaces. Aquí no se genera casi nunca una situación problemática. Alta importancia y alto control. Si vosotros, ahora mismo tuvieseis una enfermedad que os dicen que el pronóstico es terrible, es aterrador y muy doloroso, salvo que aún estáis asintomáticos
Y si en las próximas 48 horas os tomáis el botecito de pastillas que tienen para vosotros gratuitamente, ahí os salváis y no hay ningún tipo de síntomas. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues seguramente habrá un mando de control que tendremos ahí, que habitualmente lo ubicamos en el cerebro, pero que somos nosotros mismos pensando, ¿no? Que se va a poner a mirar esos escenarios y dice, vale, si no tomo pastillas, mucho dolor, si las tomo no hay ningún problema, ¿qué hago? Cojo y tomo las pastillas, resuelvo el problema. Ahí es donde esa utilidad nos puede venir maravillosamente. E incluso si hubiese más obstáculos por el camino, de que tenemos que conseguir las pastillas en la farmacia, de que van a costar dinero, seguramente me pondría a utilizar este método de resolución de problemas y en aquello en lo que tengo control, lo voy resolviendo. Como veis, cuando hay coherencia entre si algo importa y algo controlo, ahí somos eficaces. Ahí no hace falta aprender nada. No sale el automatismo y nos suele salir bien. Aunque hay gente que necesitaría aprender a resolver problemas, pero para eso hay muchos otros libros. Y sobre todo el moldeamiento conductual suele ser una estrategia fundamental para esto y el análisis en cadena que se enseña en la DBT también puede ser perfecto. Ahí tenemos otras estrategias para resolver problemas. Luego tenemos otro sitio en el que nos sale natural lo que queremos aprender de este libro, la aceptación de la realidad. ¿Cuándo se dan estas situaciones naturales? Cuando algo no me importa mucho y tengo poco control. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre aquí, ¿no? Si vosotros, ahora mismo, por ejemplo, estáis pasando frío o calor, un poco, 3, 4 grados por debajo o 1 o 2 grados por debajo de lo que os gustaría, y además tenéis por ahí ya puesto vuestro aire, vuestra calefacción, es decir, no se puede añadir ningún otro elemento. Y si os interesa lo suficiente la charla y solo puede estar aquí con esta temperatura, seguramente permitáis de una forma natural, sin esfuerzo, que la temperatura sea así. Lo permitimos y seguimos pendientes de la charla. No estamos en mierda, qué frío, qué puto. No hay rechazo a la experiencia, seguimos con la charla. Ahí es cuando estamos haciendo aceptación, permisividad de la realidad. Eso no implicaría que si de repente os diesen control, si os diesen un mando en el que podéis controlar la temperatura y no tiene ninguna implicación ética para vosotros, ni económica, que pulsaríamos el mando para poner la temperatura adecuada. Pero ahí estamos permitiendo, como es algo poco importante, que la realidad sea como es. Pero lo interesante, por lo que creemos que puede ser interesante ese curso en el que esto se puede entrenar, son esas circunstancias en las que hay alta importancia y bajo control. Cuando de repente se ha muerto alguien querido, cuando tengo una enfermedad incurable, cuando los pensamientos llevo años y años intentando luchar porque se vayan, me molestan y no se van, cuando de repente creo que soy un inútil y ese pensamiento aparece en cada cosa que hago y paro mi vida porque con ese pensamiento no se pueden hacer. Todos esos momentos, en todas esas circunstancias, ahí es muy posible que si no hemos aprendido a hacer aceptación de la realidad, es decir, situaciones que no dependen de mí, que eso esté, lo que solemos hacer es confrontarnos irracionalmente. ¿Qué es esto de confrontarse irracionalmente? Sería luchar, exigir que esta situación cambie. Pero esa lucha o exigencia, aunque a veces la podemos ver reflejada en forma de actos, hay veces que nos revolvemos y decimos, ni de coña, no va a pasar. Sobre todo lo vemos reflejado en nuestra cabeza, en cómo pensamos, en todos los pensamientos que se generan ahí. Y viéndolo, que algunos de estos aparecen en el libro, otros creo que son más de cuando yo he estado investigando, escuchando a mis pacientes, a mis consultantes, nos encontramos que suele haber ahí pensamientos que guardan mucha relación con este tipo de eventos. Cuando hay una situación que nos importa mucho y que, insisto, no depende de nosotros cambiarla, que no podemos influir sobre ella, es como que se crea un escenario virtual en nuestra cabeza en el que sí que podemos cambiarla. Hay veces que aparece en forma de debería. Es que, imaginaos, ¿no? Que hubo una pequeña confusión con la charla de si iba a ser el 24 de julio o el 25 de junio. Tuvimos ahí un baile con las fechas que a lo mejor a alguno de vosotros os ha afectado y os ha trastocado, ¿no? Y, ¿Y qué podría pasar ahí? Si para mí era muy importante esta charla,
y no puedo cambiar la fecha que se puso, ¿no? No puedo cambiar lo que aparece en los ordenadores. Podría ser que en mi cabeza aparezca de repente, es que deberían haberlo puesto bien. Si os dais cuenta, estos son los fósiles, el registro de mi cabeza generando un mundo paralelo mental en el que el problema se soluciona. Oye, deberían haberlo hecho, oye, si esto se hubiese hecho, el problema estaría resuelto. Y ahí como que consigo resolverlo mentalmente. Pero ¿qué pasa en el mundo real? Que no se soluciona. Entonces, estoy luchando, estoy confrontándome contra la realidad a nivel mental y es algo irracional. ¿Por qué es irracional? Porque no estamos viendo que en el mundo real no estamos influyendo. Pero claro, ¿cómo soltar luchar contra un cáncer terminal? ¿Cómo soltar el luchar por evitar que los pensamientos van a ser parte de mi vida? O que la ausencia de la pierna va a estar ahí. O que me han violado. ¿Cómo soltar eso? ¿Se puede soltar? De nuevo, es tan valioso luchar porque eso no sea así. Tenemos esa mano de Midas que quizás ahí es realmente difícil. Bien. Ahora, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo, ya voy a aprovechar. Si oís como gritos de lamento, prometo que no se está asesinando aquí a alguien, sino que el gato le ha dado por maullar. Y de nuevo, ahí que podría aparecer en mí la confrontación. Podría aparecer, en vez de con deberías, con juicios. Hay veces que la cabeza lucha con juicios de maldito gato, que maleducado, o lo que podría aparecer ahí, ¿no? De lucho con que el gato sea así y maulle. O podrían aparecer los deberías. Si Luis tiene una charla, no debería haber hecho algo, no debería tenerlos educados como para que aleatoriamente a estas horas se ponga a dar unos maullidos y se vaya corriendo. Y de nuevo, vemos cómo la cabeza lucharía, si para mí esto es importante, con la realidad. Es fácil que entre ahí. Y de nuevo, ¿qué otros deberías encontramos? A veces es el mundo de los ISIS. ¿Y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese hecho lo otro? ¿Y si los hubiese encerrado? ¿Y si le hubiese pedido a alguien que los coja? ¿Y si me hubiese encerrado yo en otra habitación en vez de en esta? ¿Y si, y si? ¿Y qué consigo en ese ISIS? Resolver el problema. Pero en el mundo real, no. En el mundo real, el gato sigue maullando. El cáncer sigue sin curar. ¿Qué otro easy? ¿Qué otro debería? ¿Qué otros pensamientos? A mí me gusta llamarlos enemigos de la realidad. Podemos encontrarnos muy comúnmente. Los porqués. ¿Y por qué pasará esto? ¿Por qué? ¿Por qué me lo habrá hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Buscar los porqués suele ser buscar la causa. Y cuando encontramos la causa, el factor causal de un problema, ¿qué vamos a hacer? Resolverlo. Si sabemos lo que está pasando, lo intentamos resolver. Y ahí nos metemos dentro de esos bucles, dentro de esa cabeza intentando resolver el problema. Pero de nuevo, si no tenemos control, por mucho que esos escenarios nos imaginamos que se pueden cambiar, la realidad sigue siendo la misma. Y como veis, no queremos que la gente de este taller salga resignándose, no queremos que la gente deje de cambiar aquello que puede cambiar. Lo que queremos es que aprenda a discernir cuándo merece la pena cambiar y cuándo merece la pena aceptar. Entonces, un primer paso, y yo os lo propongo, es este, el observar los problemas que aparezcan en mi mente, los problemas que aparezcan en vuestra vida, en vuestras circunstancias, intentar cambiar y que ya no haya dos variables, que haya solo una, pero que no sea la de importancia, que sea la variable de control. Porque cuando estamos pendientes de la importancia se dan estas cuatro, pero cuando estamos pendientes solo de la variable de control, existen dos formas de actuar. Si tengo control, resuelvo el problema. Si no tengo el control, permito la realidad. La realidad actual, que es la única que podemos aceptar, del momento presente, de lo que está sucediendo ahora, esa es la realidad a cambiar. Esa es la realidad a aceptar, no la de los posibles futuros. Nuevamente, si podemos influir sobre la realidad es únicamente en ese tiempo que construimos que es futuro, pero incluso dentro de ese futuro, el único sitio en el que podemos cambiar es en el futuro que controlo, que depende de mí, en mis actos y en cómo puedo influir yo en mis actos sobre el ambiente, el entorno, en esas conductas que podemos llegar a hacer. Pero en ningún momento podemos influir sobre aquello que no depende de nosotros. Hay veces que me gusta hacer aquí una frase enrevesada para entender esto, y es que al problema no le importa si te importa. Al problema le importa, o puedes influir sobre él, si puedes influir sobre él.
Puedes modificar el problema solo si influye sobre él, pero no le importa que te importe. Jamás va a cambiar eso la situación. Solo con tener esto en cuenta y una vez nos relacionemos con los pensamientos que vienen a nuestra cabeza, podamos observarlos en estos términos, de hacernos esa pregunta de si depende de mí o no, ya podemos dar un peldaño importante hacia poder saber cuándo toca resolver problemas y meternos en ello, y cuando estén esas variables en las que no controlamos, por mucho que importe, podemos hacer tentador aceptar la realidad. La buena noticia, que aceptar la realidad lo tenemos entrenado en las situaciones de bajo control. Entonces es un entrenamiento que no empezaremos de cero. Es un entrenamiento con el que podemos empezar desde ahí y podemos ir evolucionando para poder hacerlo con todas aquellas cosas que no dependan de nosotros. Bien, espero que se vaya entendiendo. Vamos a seguir, a ver si puedo mover esto aquí un momentito, que me molesta. Este es una imagen que hice en su momento en Paint hace mucho tiempo, pero que para mí es bastante descriptiva de lo que vamos a hablar ahora. Una de las partes del libro que quiero adelantarme porque realmente me gusta mucho, que son estas estrategias de afrontamiento. Al parecer, hay algo que surge con esos diferentes modelos que hemos visto, esas formas de responder ante problemas. Hay algo que surge necesariamente cuando utilizo una estrategia incoherente, cuando importancia y control no van de la mano, que es el sufrimiento. Cuanto más me resisto, que esto es algo que veremos en la siguiente diapositiva, más sufrimiento se genera. ¿Y cómo se genera ese sufrimiento? Si yo actúo donde controlo, si el 100% de mis actos están en simplemente actuar donde yo controlo, ahí no se genera sufrimiento. Podemos vivir la realidad tal cual es, que es uno de los objetivos de la aceptación radical del entrenamiento que tiene Marshall Linehan. Pero en el momento que yo dejo de actuar donde controlo, se puede generar la resignación, se puede generar ese dolor, ese sufrimiento. Y como veis, puede ir creciendo conforme más voy dejando de actuar, que muchas veces es lo que pasa en una depresión. Como no me veo capaz, eso es lo que me devuelven los pensamientos, dejo de actuar, dejo de influir sobre el mundo y me quedo quieto cuando he sido en muchas otras ocasiones hábil para hacerlo. Donde podría aprender una habilidad para ser hábil, como no lo intento, sigo sufriendo porque el mundo se queda más pequeñito, la jaula se me hace pequeña, ya que no influyo en el mundo que sí que puedo influir. Y entonces estoy encorsetado. Eso lo veremos en muchos trastornos de personalidad y en muchas psicopatologías. Tienen elementos en común, que son los que la terapia de aceptación y compromiso más está intentando visibilizar, ese patrón de evitación experiencial que se puede modificar cuando hago entrenamientos conductuales. Y lo mismo surge con esta parte que ha sido más difícil de investigar al surgir mucho más en el mundo privado, en esas experiencias que tenemos privadas con nosotros mismos de sensaciones, emociones, pensamientos, impulsos, lo que a mí me gusta llamar los pies, por esas siglas, pensamientos, impulsos, emociones, sensaciones. Cuando tenemos un problema con los pies, ahí nos encontramos también sufrimiento, que es ese momento en el que aparece en la realidad un elemento sobre el que no controlo, y sobre el que intento luchar porque cambie, intento influir sobre él y nunca va a tener resultado porque no depende de mí. ¿Qué pasa? Que tenemos este engaño perceptivo con los pies en el que consigo influir a nivel mental y entonces hemos desarrollado una habilidad de estar muy poco acostumbrados a vivir en el mundo real. Estamos tremendamente ajenos a lo que sucede a través de los sentidos, de las experiencias. Y vivimos desde ese mundo de los pensamientos. Esos deberías, esos sisis, esos porqués. De hecho, yo os propongo que hagáis esa comprobación, ¿no? De sobre qué suele hablar la gente, sobre el mundo real o sobre las cosas sobre las que quiere influir y que no dependen de él. ¿Qué sale cuando tenemos una conversación de política? ¿Qué sale cuando hablamos de nuestro trabajo? ¿Sale aquello que controlamos o salen aquellas cosas que no controlamos? Y de nuevo os hago esa propuesta abierta para que podamos indagar qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Y cómo se puede entender esto mejor? Entendiendo que este cambio no es fácil, entendiendo que el poder soltar, por mucho que aquí os lo esté diciendo teóricamente, no es tan fácil, porque es soltar esa mano de Midas, es soltar aquello que es tan poderoso. Ahí tendréis en el libro un ejemplo que me gusta mucho, que lo podréis explorar, que es el de Kabat-Zinn
y la trampa de monos con el coco, que lo podéis buscar por ahí, ¿no? Es que soltar que ese problema no tenga solución cuando yo me he dedicado toda mi vida a solucionar problemas, no es algo que vaya a salir de forma automática, por lo menos al principio. ¿Y cómo se puede ver esto? Pues a mí me gusta mucho el ejemplo que tiene Kim en el libro, aunque voy a hacer una pequeña modificación. Voy a hacer una pequeña modificación para intentar entenderlo. Ahí hablaremos de la diferencia entre dolor y sufrimiento. El sufrimiento surge en los momentos de resignación y en los momentos de confrontación irracional. Surge ante experiencias dolorosas con las que me resisto. ¿Qué sería dolor? Sería ese aviso que tenemos más fisiológico, más sensitivo, ante situaciones que queremos que no estén. A veces será el propio dolor físico, que nos avisa de algo que hay que cambiar inmediatamente, ¿no? Tener esa utilidad, ya sabéis, gente que no percibe el dolor, que muere mucho antes, es una ventaja útil adaptativa, pero también aparece el dolor ante otro tipo de experiencias, que no necesariamente es el dolor físico, ante las pérdidas, ante situaciones que no queramos que se repitan. A veces ese dolor lo podremos ver camuflado de tristeza, a veces de miedo, a veces de ira. Son esos elementos que nos piden hacer un cambio ante algo más o menos inmediato. ¿Y qué sucede? Que mucha gente viene a terapia, viene a sesiones y vuestros consultantes les pasará, supongo, o si sois consultantes de terapia, es posible que aquí os sentáis identificados. Muchas veces creemos que nuestro problema está en que tenemos muchos eventos dolorosos, pero yo hasta la fecha no es que no me haya encontrado un sinfín de momentos dolorosos, me he encontrado casos de verdadero infierno, violaciones desde el uso de razón por parte del padre hasta los 18 con palizas, con suicidio de por medio de la madre para evitar las palizas con salfumán. Situaciones tremendamente duras, sobre todo para mí son aquellas en las que hay violaciones, es donde veo que más sufrimiento hay, no os voy a mentir. Incluso viendo en la DBT las ideaciones suicidas y las conductas de riesgo, aún ahí las que más incrementan esto es cuando hay un evento traumático relacionado con el sexo, o por lo menos en mi experiencia, ¿no? Incluso en esas, parece que lo problemático es ese evento, pero lo que vemos que psicológicamente genera mayor malestar es cómo me resisto ante que ese hecho sea así. E insisto, mirad lo contraintuitivo que parece el no generar resistencia, os estoy poniendo estos ejemplos mismamente por eso, ¿no? Entonces ahí es donde descubrimos que si hay resistencia, es que lo más importante no es el dolor, lo más importante es cómo me relaciono con ese dolor, cuál es mi actitud, por decirlo así, o cuál es mi habilidad de cómo opero ante la aparición del dolor. Y muchas veces es evitándolo, rechazándolo, confrontándome a él a nivel mental, porque en el mundo real no se puede cambiar. El sufrimiento surge solo cuando el dolor es inevitable. Si el dolor es evitable, todos sabemos qué hacer con él, evitarlo. Se puede, merece la pena. Cojo y lo evito. Siempre y cuando el dolor sea evitable y merezca la pena evitarlo. Hay veces que aunque sea evitable, el coste es tan alto que no merece la pena. Pero esto se entiende mucho mejor, ¿no? en el curso. Entonces, quería poneros ese ejemplo de Kim y que veáis esa diferencia, ¿no? Como decimos, imaginaos que cuando terminamos esta charla vais pensando que Luis está un poco perturbado por poner estos ejemplos. Bueno, id pensando lo de Kim, que es más o menos, el principio por lo menos es su ejemplo clásico, y que os golpea una furgoneta y que en ese impacto con la adrenalina no sentiréis de mucho, pero veis que vuestro brazo se ha quedado en una posición bastante dolorosa, fuera de su sitio, vamos, y del impacto de la adrenalina, aunque ahí no os enteráis, os desmayáis, os llevan en ambulancia al hospital, os hacen radiografía y hay un momento en el que estáis esperando a que os pongan la escayola. En el momento que estáis esperando a que os pongan la escayola, aparece el doctor Gutiérrez, por ejemplo, y os mira el brazo y os dice, oye, tenemos dos opciones. Una de las opciones es que si me dices que el brazo ahí no duele, yo voy cogiendo poco a poco una escayola y te la voy poniendo para que el brazo se te solidifique, se te funda el hueso en esta nueva posición y así no te dolerá. Lo único que se te quedará el brazo con esta nueva posición, que es un poco de Velociraptor, ¿no? Y la segunda opción es que si tú me das permiso, yo voy a tirar de la muñeca
y durante 1, 2 o 3 segundos sentirás un dolor muy intenso. Un 9/10 en dolor. ¿Qué sucede? Que en el momento que te lo coloque dejará de doler y seguiremos. Y quiero que os deis cuenta, quiero que valoréis qué vais a hacer. Si le vais a decir que sí, que os haga daño, o si vais a decir, no, me quedo con el brazo tullido. Y aquí, salvo una excepción, este ejercicio lo hemos hecho un montón de veces, ¿no? Esto sale muchas veces. Casi todos decís, hazme daño durante esos 3 segundos. Y no hay un escenario alternativo en el que te pueden dar medicación, no. Solo existen estas dos opciones. Claro, si hacemos esto, lo que habitualmente nos responden, efectivamente no mentimos. Tiran de nosotros, el hueso se pone en su sitio, esos 2, 3 segundos son muy dolorosos, ese 9/10, y en el momento que está colocado en su sitio, el dolor desaparece. Y fijaos que para esta ecuación del sufrimiento no se ha generado resistencia. No se ha generado resistencia, ya que en la ecuación se queda ese 9/10 de dolor, por ejemplo, y resistencia, le habéis dado el brazo. O no se ha generado, se ha generado un 1 de pensároslo. Entonces, el sufrimiento o se queda igual que el dolor, o no se genera. Seguimos con nuestra vida normal, no hay algo más allá. Pero ¿qué pasaría? ¿No? Y quiero que os deis cuenta de otro detalle aquí. Si esto se lo proponemos a cualquier otro animal, sería incapaz de darle la patita al doctor. Por mucho que le pusiésemos al border collie más inteligente del mundo, una serie de perros que pasan por esta situación y que los que van al veterinario y les hacen ese clac, por mucho que chillen, luego andan felices y los otros andan cabizbajos y comen peor y todo, por mucho que el perro observase eso, no le daría la pata. Que podamos dar la mano al dolor, que podamos ofrecernos, que podamos acercarnos hacia él, que podamos decidir tolerarlo, es gracias a nuestro lenguaje, es gracias a que tenemos lenguaje. Entonces, esto es una cualidad única en los seres humanos en muchas ocasiones. Bien, vamos a poner ese segundo ejemplo. Y de nuevo, en vez de seguir el de Kim, que sería la imagen que veis ahí de la máscara, ese lo dejamos para más adelante, quiero poneros un ejemplo propio un poco turbio para que esto se entienda, para mí, que entendáis esa esencia de la que quiero llegar mucho mejor, ¿no? Imaginaos que la situación que os acabo de contar es exactamente idéntica. No cambia absolutamente nada. Simplemente ahora pasan 3 meses. Pasan 3 meses y os enteráis de algo muy curioso. Os enteráis de que ese doctor Gutiérrez del que hemos hablado realmente ha entrado por enchufes políticos en su hospital. Que en esos enchufes, aparte se jacta bastante de ellos. Aparte esos enchufes políticos son contrarios a las ideas que vosotros defendéis. Y que tiene un montón de denuncias, pero que ninguna de esas denuncias ha llegado a buen puerto, se pierden por el camino, hay papeleo, se traspasan. Y nadie le aguanta en el hospital salvo los MIR. Y en una de estas ocasiones, encontráis una escucha en la que os cuentan que ha sido una escucha ilegal y que por tanto no se va a tener en cuenta, que ese MIR que se ha intentado hacer colega de él para denunciarle, grababa la situación que habéis vivido vosotros en el hospital y lo que oíais es cómo ese doctor se ponía a jactarse del daño que se había hecho, de lo mucho que eso le había excitado y de que había aprovechado para frotar mientras os colocaba el brazo en toda su zona íntima para poder luego aliviarse en el baño. Fijaos que la situación no ha cambiado, cambia lo que ahora van a decir los pensamientos sobre ello, porque os han dado un nuevo lenguaje, os han dado nueva conversación. ¿Y qué es muy posible que pase? Que ya no viva esa experiencia sin resistencia. Puede ser que ahí aparezca, qué cabrón, los juicios que hemos dicho, puede ser que aparezca, debería no existir gente así, aparecerían esos enemigos de la realidad. Si esto sucedería para vosotros, estamos de suerte porque este entrenamiento puede venirnos muy bien. ¿Vale? ¿Y cómo se consigue no generar esa resistencia? Pues sobre todo con el curso y con el libro es la forma en castellano que hemos encontrado más rápida, la que estamos intentando demostrar, bueno, sobre todo lo intenta Kim en su hospital, y personalmente yo es la que a mí me cambió la vida, pero es sobre todo, se resume en aceptar, permitir la realidad. Pero para permitir esa realidad, la forma en la que vemos que es útil es cuando lo hacemos radicalmente. ¿Qué quiere decir radicalmente? Total y completamente. Aquí hacemos una diferencia en el curso, en los libros, en que hay una aceptación mental, una aceptación emocional o corporal y una aceptación conductual. En términos, si nos ponemos específicos, todos serían conductas,
pero queremos separarlo para hacer unos entrenamientos un poco específicos, para ir yendo a donde suele costarnos más y lo comparamos con un archivo de carga, ¿no? Que, excepto los que sepáis de informática, veréis que para poder descargarte un archivo, si lo tienes descargado al 99% no sirve, no lo puedes abrir, con conocimientos de informática, sí, insisto, pero entonces la aceptación radical, sus beneficios, se notan, se sienten cuando consigo hacerla total. Y por eso quiero que veáis que se trata de un entrenamiento que se puede abarcar desde diferentes puntos, pero la idea es estar predispuesto a permitir, a tolerar la realidad. ¿Qué suele ser lo que más nos cuesta hacer aquí? Desarrollar la mente de teflón. Esto sería conseguir que los pensamientos, verlos como pensamientos, en vez de identificarme con ellos. Si yo, por ejemplo, os digo que el otro día estuve comiendo vómito y eso os genera asco, es que os habéis identificado con ese pensamiento, ha generado una emoción real y entonces no sabemos separarnos con los pensamientos. En el curso se intenta explicar esta parte, se intenta desarrollar esta habilidad y en el libro, por supuesto, también. Para mí es personalmente la que creo que más cambios genera de toda la aceptación radical, cuando aprendo a relacionarme diferente con los pensamientos. Y esto se puede llamar más concretamente de fusión, ¿no? Y otra de las formas que me parece bestial es, sobre todo para esa aceptación mental, los 4 principios de la realidad, que es entender, lo único que esto cuesta, ¿no? Y se necesita casi una clase entera para cada uno de ellos, que la realidad es como es, que todo tiene causas, que la vida merece la pena ser vivida a pesar de que en ella habrá dolor, y que la vida es perfecta tal y como es, cuando no generó resistencia. No generó resistencia ante aquello que es inevitable. Entonces, mi propuesta es que intentéis probar esto, ¿no? Que veáis si en vuestro día a día se genera esa resistencia ante eventos en los que no tenemos control. Si podéis hacer ese cambio, ¿no? Y volveros más eficaces cuando os dedicáis vuestro tiempo atencional, vuestra cabeza, este método automático que tenemos, cuando en vez de volverlo involuntario como está, lo volvemos voluntario, pero eficaz hacia los problemas que sí que puedo resolver, y intentamos aprender a tolerar, a permitir, a abrirme a la experiencia con todo el malestar que venga cuando no se puede cambiar esa situación. Y que veamos qué sucede, que veamos si mi vida mejora. Como os digo, el gran problema suele estar en que no nos damos cuenta de que hay una parte de mí que se resiste, que suele ser la mental, los pensamientos, a que la realidad sea como sea. Y ahí es donde soltar es más difícil y donde creo que puede ser más beneficioso aprender, porque la vida cambia radicalmente. Bien, por no irme mucho del tiempo, voy a intentar ceñirme, ¿vale? Y como veis, me apetece mucho hablar de todos estos temas, pero el tiempo era limitado. No sé si tendréis alguna duda. Muy bien. Interesante, Luis. Muchas gracias. Ahí estoy revisando la cajita de preguntas y respuestas para ver si tengo alguna. Aquí estamos con frío, así que... Sí, ánimo entonces. No, no, soy team frío, ¿eh? Vale. Bueno, muchas gracias, Luis, por este maravilloso espacio. Están todos invitados, todos y todas invitados al entrenamiento que va a hacer Joaquín Soler, también de este tema, más enfocado en el libro. Es un entrenamiento súper didáctico, incluye teoría y mucha práctica. Joaquín hace muchos grupos, mucho roleplay, mucha práctica. Así que toda la información está en dbtiberoamerica.com. Y gracias nuevamente, Luis, por este tiempo, sobre todo para ti que son las 10:50 de la noche. Y gracias a todos y todas por conectarse y nos vemos pronto. Gracias a Abrazos. vosotros y Hasta ha sido un luego. placer, la verdad que me encanta hablar de esto, así que muchísimas gracias por la Muchas oportunidad. gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, Ah, perdona ahí. mira, sí, Tengo una pregunta. genial. Me dice, tengo dudas sobre nuevamente cómo diferenciar la resignación y la aceptación. ¿Me Bien, podrían ayudar a aclararlo? genial. Pues sí, ahí es verdad que muchas veces parece como muy claro a nivel teórico dónde están los límites en lo que tengo control y en lo que no. Hay muchas veces que
como que parece que vamos a tener un aprendizaje, pero ese aprendizaje solo se puede tener a través de experiencias, es decir, no hay como una fórmula, hay, lo que podemos desarrollar es la capacidad de observar, la habilidad de observar, porque hay situaciones que pueden cambiar en función del contexto, que pueden cambiar en función de lo que está sucediendo. Por poner un ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos intentando, yo qué sé, el hablar con alguien, el recuperar una amistad, y a lo mejor ahora mismo no tenemos control sobre ello, a lo mejor estamos incluso bloqueados en algún momento, pero a lo mejor esa persona vive un evento en el que se da cuenta que se quiere olvidar y aparece un nuevo contexto en el que hablar con esa persona sí que se podría influir, sí que tendríamos control. Como decimos, la variable control va a ir cambiándose a lo largo del tiempo. Lo que podemos ir desarrollando cuando aprendemos a hacer este cambio entre aceptación radical y solución de problemas, en vez de dedicar tiempo a la confrontación irracional y a la resignación, podemos volvernos cada vez más hábiles, más intuitivos en saber dónde pueden estar esos cambios. Para mí sería esa la parte fundamental. La resignación, para mí, es uno de los sitios en los que podemos cometer errores. Entonces, en esa gráfica que yo ponía antes, donde estaba esa U, donde se incrementaba el sufrimiento, yo tiendo, cuando doy estas charlas, estos cursos, a hablar de, prefiero ir con chichones en la cabeza por confrontarme, es decir, por intentar actuar en los sitios y ver si depende de mí o no, prefiero actuar de más a no probar y ver si y actuar de menos y perderme cambios que sí que podría hacer. Yo soy de confrontarme al principio un poquito y de intentar resignarme menos. ¿Por qué? Porque lo que me encuentro es que hay muchas más variables en las que podemos influir cuando estoy creativo, cuando no me obceco con una que no está sirviendo, cuando modifico o cuando a veces me mantengo y permito que una, sé que el cambio viene lento, que viene gradual. Iría un poco por ahí los tiros. No sé si respondo ahí a la pregunta. Muy bien. A mí me quedó bastante claro. Sin embargo, bueno, hay otras preguntas. Preguntan, has dicho que cuando descubriste este concepto te cambió la vida. Fue de forma rápida y sin retorno. Es decir, una vez aprendido se ha mantenido para siempre. Vale, es interesante. Claro, a mí me cambió la vida, pero es verdad que yo tengo una trampa y es, desde entonces me dedico a explicarla, a aplicarla, a hacer práctica con ella. Entonces, no sé si es algo que se me haya cristalizado, que se haya fortalecido por haberlo aprendido una vez o porque la voy practicando. Lo que sí que te puedo decir que cuando estoy cerca de estos cursos me sale mucho más natural. Así que yo diría que a pesar de que yo veo en usuarios, en consultantes, que estos cursos les han cambiado la vida y aunque suene un poco a cliché, ¿no? Pero que me han escrito años después. Yo me acuerdo de una persona que me dijo, que sepas que después de tu curso he dejado a mi marido después de 40 años y estoy sin un duro, que estoy sin hacer nada. Y yo estaba asustadísimo y me escribía un año después, ¿no? Yo diciendo, hostia, que a lo mejor le jodí la vida. Dice, y no puedo estar más contenta, sigo aplicándolo cada día, sigo haciéndolo y no había más cursos detrás. Es decir, se enfrentó a una situación muy dolorosa y lo único que le había necesario y trascendental en su vida. Y veo a consultantes que hace años que no veo y que de repente me escriben y que dice, y les escuchas hablar y ves cómo desarrollan de forma natural esa habilidad de aceptación. Yo creo que como una buena conducta reforzada, al final cuando hay algo útil en la aceptación radical, acaba saliendo sola. ¿Qué pasa? Que, y esto es ponerme un poco técnico, pero como los pensamientos están reforzados de forma intermitente, es muy fácil que eso salga aún como automatismo. Es decir, que tengamos que tener cierta conciencia de esto y ciertos recordatorios, creo que en el proceso sí que es necesario hasta que habituamos y podemos generalizar este comportamiento un poco más por encima que el otro. Pero a mí me siguen saliendo pensamientos de confrontación, simplemente no duran tanto tiempo. Para mí, en lo personal, yo leí este libro y siento que fue una ida sin retorno. O sea, se quedó para ¿Sí? siempre. Qué Es guay. increíble. Es increíble. Muy bien, bueno. ¿Mm? Creo que llegamos al tiempo. Tenemos otras preguntas. Por favor, les voy a pedir que las hagan directamente a la comunicación de DBT Iberoamérica. Podría ser al mail, podría ser al WhatsApp, en el Instagram. Y en la medida que podamos, iremos respondiéndolas. Hay preguntas relacionadas al funcionamiento de DBT Iberoamérica. Esas también las pueden hacer por ahí y se los vamos a estar respondiendo. Muchas gracias, Luis, nuevamente por conectarte a esta hora ya en España y gracias a todos y todas los que se conectaron. Que tengan muy buenas tardes. Muy buena tarde y muchas gracias por todo. Hasta luego, hasta luego. Chao.